Esta conferencia efectivamente comenzará a grabarse. queremos que este tiempo sea bastante productivo para ustedes y tengan la posibilidad de conocer, como lo dice Daniela, aquellos alivios que ha creado el gobierno en esta época de emergencia sanitaria y que busca de alguna manera eh, mantener los puestos de trabajo y darle un espacio al empleador para que pueda seguir cumpliendo con las obligaciones laborales. Entonces, Joan y yo estaremos explicándoles algunas de estas medidas de alivio y, y, pues la idea es que si tienen alguna duda, pues nos las vayan mandando por chat y al final de la conversación, pues respondamos cualquier pregunta que se vaya generando de la presentación. Muchas gracias por la atención y no siendo más, pues empecemos ya con la materia. Acá vemos en esta diapositiva, entonces vemos cuáles son los alivios que existen actualmente para los empleadores. Aquí es importante hacer la aclaración que ustedes, como lo han visto en los últimos meses, periódicamente vemos normas nuevas, todos los días estamos recibiendo normas que van modificando nuestra situación actual y ejemplo, ayer y antes de ayer estamos recibiendo protocolos distintos, nuevos, especializados para ciertos sectores y pues la presentación tiene en este momento los alivios que existen para el día de hoy y vamos a hacer énfasis en los que ven aquí en la pantalla, los que están resaltados en negrilla. Primero de ellos, la posibilidad de pago de aportes de manera extemporánea sin intereses. Sin embargo, pues existió o en este momento existe también la disminución de aportes al sistema social en pensiones. El aporte bajó de 16% al 3% durante los 2 meses de mayo a junio, es decir, de abril a mayo, que se pagaban en mayo y junio. El programa de apoyo al empleo formal, aquí nos depende de los requisitos de cada uno de estos, de este beneficio, cuáles son los documentos que se deben entregar, etcétera, en qué consiste ese alivio. Está también la disminución de intereses de mora para obligaciones ante el sistema de seguridad social por investigaciones de la UGPP. Como sabrán, la UGPP es la unidad de gestión pensional y parafiscal que se encarga de verificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social. Entonces, a través de esta norma, el decreto 688, se establece que hay una disminución en intereses para aquellos que se estén en este momento, esos procesos de investigación que se quieran terminar de mutuo acuerdo. También nos detendremos en el apoyo económico para el pago de la prima de servicios. Este es uno de los alivios más recientes y que tiene en este momento pues más importancia porque estamos en el mes de junio, mes en el que se debe cumplir con la prima de servicios del primer semestre. Y finalmente está el tema de las jornadas especiales y el pago de periodo de recargos. El Ministerio del Trabajo ha hablado también sobre generar jornadas donde se puede ampliar el número de horas. Ejemplo, los turnos de 6 horas para actividades que no se podían interrumpir o que no pueden interrumpirse por un máximo de 36 horas a la semana, se ha ampliado de 6 a 8 horas y también existe una jornada especial donde ya se aumenta el número de horas a 12 diarias, pero que no sobrepasen las 48 a la semana, esto con el objetivo de evitar la aglomeración en el transporte público, etcétera. Y esa misma norma nos habla de la posibilidad de que en estas jornadas que se generen recargos por dominicales, por nocturnos, etcétera, se puedan pagar de manera diferida en el tiempo, aliviando también pues la situación de caja del empleador. Ahora entremos, si quieren, en el primero, que es la posibilidad de pago de aportes de manera extemporánea. Esta está contemplada en el artículo 26 del decreto ley 558 del 2020. Hoy en día está vigente. Entonces, en este momento, si ustedes van a hacer los aportes a seguridad social a través de la planilla, sabrán ustedes que dependiendo del número de identificación tributaria se establece el día
el máximo día del mes hasta cuándo pueden hacer ese aporte. Digamos que lo que genera esta norma es que ya hay mayor tiempo para hacer esa cotización sin que se genere ese interés de mora. Y esto va a ocurrir hasta el mes siguiente en que se termine la emergencia sanitaria. Entonces, lo tenemos para las cotizaciones del mes de abril y hoy en día, como lo saben a través de la resolución 844, la emergencia sanitaria está declarada con una vigencia hasta el 31 de agosto. Esto podrá modificarse dependiendo de la situación epidemiológica del país. El 31 de agosto podrá prorrogarse como pues ya se ha hecho. Entonces, para que lo sepan, hoy en día entonces, si están apretados de caja, podrán pagar de manera extemporánea los aportes al sistema sin necesidad de pagar los intereses de mora. Ahora, seguimos con el siguiente, correspondiente al programa de apoyo al empleo formal. Este es digamos que, y aquí nos vamos a detener, este es uno de los más importantes y ahí nos detenemos en los requisitos porque como lo verán más adelante, los requisitos para obtener este apoyo también nos servirán para los requisitos o para recibir el apoyo en relación a la prima. Entonces, de una vez les adelanto que es importante tener en cuenta esto para ver si también podrán aplicar al otro apoyo que continuaremos explicando más adelante. ¿En qué consiste el PAEF? Un aporte que me da el gobierno que corresponde al número de trabajadores que yo tenga, un número específico que yo tenga, por el 40% del salario mínimo, que es 355,000 pesos. Recibirá la empresa 355,000 pesos por cada trabajador que pueda contabilizarse para este beneficio. Y puede solicitarse hasta por 4 meses, meses de mayo, junio, julio y agosto. Se amplió, esta es una de las modificaciones, una dificultad para aplicar para el beneficio en el mes de mayo, porque la norma salió muy encima sobre el cumplimiento de los requisitos y de esa manera entonces lo ampliaron para el mes de agosto de 2020. Le doy la palabra entonces a Giovanni para que nos explique un poco ya más a fondo en qué consisten estos requisitos. Bueno, muchísimas gracias a todos y pues muchas gracias Carolina por esta introducción al tema del PAEF. Como bien lo acaba de mencionar Carolina, pues esto es un aporte monetario que corresponde a que por cada trabajador que cumpla con las características que a continuación vamos a ver, el gobierno nacional por medio del sistema financiero nos va a entregar la suma de 351,000 pesos por cada uno de sus trabajadores. Anecdóticamente hay que contarles que la razón por la cual el mes de agosto se incluyó, ya que de acuerdo con los decretos iniciales, que son los 639 y el 677, solamente este apoyo iba hasta el mes de julio, pero por las complicaciones que nos contó Carolina, que se vieron reflejadas en el total de apoyo que se dio a las empresas, pues se decidió ampliar al mes de agosto, ya que estaba para mayo presupuestado que se iba a gastar al menos 2 billones de pesos y no se llegó ni siquiera al 1,5 billones, razón por la cual, ante también la presión de algunas agremiaciones, pues se decidió, en vez de retrotraer el tema a dar aportes del mes de mayo, se incluyó agosto para que pudiera ser otro mes adicional al de la solicitud. A continuación, estos son los requisitos generales que hay que tener muy en cuenta al momento de hacer la presentación. El más importante de ellos tiene que ver con la disminución de ingresos, que como lo vamos a ver, tiene unos métodos y tiene unas fórmulas que hay que seguir adelante para que se pueda hacer parte de este aporte. El primero de los requisitos, que también se vio ampliado, pero por el decreto 677, es el hecho de haber sido al principio solo persona jurídica. Ya con el decreto 677 se amplió la posibilidad de que no fuera solamente una persona jurídica, sino también personas naturales, consorcios y uniones temporales. E incluso pues la CESAL, que es algo que aparece en uno de los parágrafos del decreto 677. Otra de las condiciones es haber sido constituida antes del 1 de enero del 2020
En el caso de las personas jurídicas, debe haber tenido renovado la matrícula mercantil al menos del año 2019. En el caso de los consorcios y las uniones temporales, basta con que tenga actualizado el RUT y aporte y pueda aportar eventualmente la copia del RUT. Hay que certificar, como les comentaba, una disminución de ingresos igual o superior al 20%, para el cual ya vamos a ver las fórmulas. Este que ustedes ven a continuación, el número quinto, quedó un poco mal redactado dentro de la norma, porque dice no haber recibido el aporte estatal por 4 ocasiones. A lo que hace realmente alusión es que por cada mes que corresponda no se puede recibir más de un ingreso. Entonces, el mes de mayo solamente puedo tener un aporte, el mes de junio solamente uno, el mes de julio igual y agosto igual. O sea, en total no puedo recibir más de 4, pero por mes no puedo recibir más de uno. Adicional a lo anterior, se debe contar con una cuenta bancaria. No es nada más que eso. Para el caso de algunas de las ESAL, se da la posibilidad de que tengan un producto financiero, pero de una cooperativa, lo cual es como generalmente funcionan las cooperativas. Y por último, este tipo de entidades que intenten ser beneficiarios a este beneficio no podrán tener un aporte estatal de capital mayor al 50% del total de lo que compone su patrimonio. Esto es lo más importante, o sea, realmente el tema de cómo vamos a después probar cierto tipo de cosas como la cantidad de trabajadores y eso lo hace el OGPP. De allí que lo más importante es que podamos llevar a cabo el ejercicio de este tema que ustedes ven en esta diapositiva, que es cómo determinar esta disminución de ingresos. Esto es cómo determinar si yo tengo una disminución del 20% o más de mis ingresos. Nos dan dos métodos. El primero es irme al mes inmediatamente anterior al cual estoy haciendo la solicitud. Como estamos en el mes de junio, pues claramente me tengo que ir es al mes de mayo, sobre todo porque es solamente el mes de mayo sobre el cual yo tengo ya un reporte financiero de cuáles fueron mis ingresos, y hacer una comparación entre el mes de mayo del 2020 con el mes de mayo del año 2019. Con esta comparación, si yo puedo llegar a probar eventualmente, porque como les digo, no es que en este momento yo tenga que subir los reportes o hacer las comparaciones, no, ya vamos a ver qué es lo que es necesario subir. Desde que yo haga cumpla con este método para determinar el 20% de disminución de ingresos, está bien, y yo entonces podría acudir al aporte estatal en el mes de junio. Y así con los meses posteriores. En el mes de julio, teniendo en cuenta los ingresos de junio del 2020 con junio del 2019, y para la solicitud de agosto tomaré los ingresos del mes de julio del 2020 y los compararé con los del mes de julio del año 2019. Sin embargo, hay otra modalidad que consiste en la primera parte similar. Debo tomar los ingresos del mes inmediatamente anterior al que voy a hacer la solicitud. Entonces, nuevamente, estamos en junio, tomaremos mayo, pero con el segundo método lo que debo hacer es promediar los ingresos de los meses entre enero y febrero, y el promedio que eso me dé lo que yo voy a comparar con los ingresos de mayo, junio y julio. Y si con alguno de los dos métodos me da que tuve una disminución de ingresos del 20 o de más porcentaje, puedo acudir al PAE. Generalmente nos preguntan, ¿qué pasa si en un mes me da esa disminución con un método, pero después ya no me da con ese método, sino con otro, con el otro? Pues la respuesta es, no importa. Lo que interesa es que con cualquiera de los dos métodos usted pueda llegar a probar eventualmente que hubo una disminución de ingresos del 20% o de más. Entonces, no es que con que usted haya hecho incluso la solicitud de mayo en relación con el mes de abril, haya escogido el primer método o el segundo, esto no lo casa para los demás meses en cuanto a la solicitud. ¿Qué es lo que hay que también tener en cuenta? Que la noción de ingreso es la noción contable de ingreso. Entonces, aquí también es muy importante tener en cuenta cómo contablemente se está manejando el tema de los ingresos, porque posiblemente la OGPP a partir del próximo año va a empezar a fiscalizar este tipo de cosas, por lo cual es muy importante tener la información muy clara. Ahora, ¿cómo determinar los trabajadores? Si bien los decretos ni tampoco los formularios obligan al empleador a que dentro de la solicitud tenga que establecer cuántos trabajadores son los que va a solicitar para efectos del auxilio o para efectos de este aporte, sí es muy importante que todos los empleadores tengan en cuenta
sobre cuántos trabajadores deben entregar el aporte, porque esto es de una destinación específica. Entonces, les doy un ejemplo. En el mes de mayo, que se entregaron los aportes en el mes de junio, el siguiente problema que tuvieron las empresas fue tratar de distribuir esos recursos que ya habían llegado para el pago de una nómina que ya habían hecho. Y aquí se encontraron con diferentes problemas que vamos a ver. En primer lugar, la base que se debe tomar siempre para el cálculo de la cantidad de trabajadores es la pila del mes de febrero. Entonces, lo que vamos a ver es qué trabajadores que estaban en el mes de febrero siguen en el mes de abril, mayo, junio y julio. En este caso, pues mayo, junio y julio para las que todavía siguen vigentes. Y es muy importante además entender que las personas que no hayan cotizado el mes completo no se van a tener en cuenta. Entonces, muy posiblemente, si yo he tenido un ingreso o un retiro de personal en el mes de, en este caso, mayo, para hacer la solicitud de junio, esa persona no va a contar. Entonces, si tuve novedades de ingreso o de retiro en el mes de mayo, esas personas con ese tipo de novedades no van a contar para efectos del aporte que me van a dar en el mes de junio. La única posibilidad de que una persona con novedad de ingreso o novedad de retiro pueda estar dentro de la cantidad de trabajadores sobre la cual me van a dar el aporte es que el ingreso se haya dado el primer día de mes o que el retiro se haya dado el último día de mes para que queden los 30 días cotizados. Además, esta aclaración, la cuarta que ustedes ven allí, hace alusión particularmente a los trabajadores que ya están pensionados, porque como ustedes lo ven, indica que todos los trabajadores deben estar afiliados a los subsistemas que les aplique. Esto, pues obviamente generó como varias preguntas en relación a la UGPP, diciendo como, bueno, ¿y qué pasa con los pensionados que no están cotizando pues a pensión? Y la UGPP dice, precisamente para eso está esa norma, para aclarar que se van a tener en cuenta los trabajadores, aun cuando no estén en todos los subsistemas, si en verdad no tienen que estar en todos los subsistemas. Esto ocurre, por ejemplo, con los trabajadores pensionados o incluso también con los trabajadores extranjeros que están asegurados en su país de origen o en un tercero. Por otro lado, lo último que hay que tener en cuenta, como en esta determinación general, llevamos una determinación más específica a los trabajadores, es que solo se puede reportar o solo se van a contar los trabajadores que hayan cotizado con un IBC mayor o pues que coincida con el salario mínimo. Esto es muy complicado que no se dé, ya que el sistema no me permite que haya cotizaciones por menos del mínimo, salvo que sean cotizaciones por días, que en las empresas pues no es común. Ahora, esto generó también o ha generado una pequeña discordancia de criterios con la UGPP, ya que ellos insisten en que efectivamente un trabajador también tendría que llegar a ganar al menos un salario mínimo para que se tuviera en cuenta. Pero la norma habla muy claramente del IBC, del ingreso base de cotización, es decir, aquello que está consignado en la pila, por lo que se podría llegar a dar que haya diferentes trabajadores que tengan una asignación menor al mínimo, pero que la cotización al sistema de seguridad social sea por ese salario mínimo, lo que los habilitaría para que se tuviesen. Este es otro aspecto de la determinación de la cantidad de trabajadores un poco más específica, que tiene que ver mucho más con el ejercicio que va a empezar a hacer la UGPP a partir de las solicitudes. Lo primero es que no se van a tener en cuenta los trabajadores que tengan el contrato suspendido y que como tal dentro de la planilla respectiva se haya marcado la novedad SLN, que es suspensión o licencia no remunerada. Lo siguiente que ustedes verán ahí que está resaltado tiene que ver con que los trabajadores no pueden ser menos del 80% de aquellos que fueron reportados en febrero. Esto al principio se entendía como un requisito. Se entendía como que si yo tengo menos de 80 trabajadores hoy a los que tenía en febrero, no me iban a dar el aporte. Esto no es así. Lo que el 80% me habilita es un cupo mínimo en mi favor, en favor del empleador. Y ya vamos a ver un ejercicio práctico para explicar este punto que es un poco más complejo. Lo siguiente es que pues claramente no me van a dar más subsidios adicionales al 100% de los trabajadores que tenía en febrero. Entonces, si en aquellos negocios que han sido pues más bien la minoría han contratado más trabajadores a partir del mes de febrero, pues esa diferencia mayor de trabajadores no se va a tener en cuenta para el auxilio. Y finalmente, es bueno aclarar que solamente se va a tener en cuenta
a un trabajador respecto de un empleador. Entonces, si hay un trabajador que tenga diferentes empleadores, se le va a entregar el auxilio solamente al primero que haya hecho esa solicitud, teniendo en cuenta a ese trabajador. Esto también es muy importante para uniones temporales y consorcios, ya que muchas veces hay trabajadores que están contratados tanto por la persona jurídica o incluso natural que los compone, como por la unión temporal o en consorcio a través del NIF. Entonces, es muy bueno que si se comparten trabajadores determinen realmente como quién va a hacer la solicitud, ya que el primero que haga la solicitud es el que le van a dar el aporte. Y aquí le devuelvo la palabra a Carolina, por favor nos explique esto. Sí, este es un tema que nos pareció relevante incluir. Es una aclaración que se hace a través del decreto 815 de 2020 sobre la aplicación también del PAED para eventos en que haya sustitución de empleador. Entonces, ahí es importante aclarar antes que una sustitución de empleadores se puede dar como consecuencia de una fusión, una escisión, una compra de activos, un arrendamiento de un establecimiento, etcétera, que hace que el establecimiento y la labor de los trabajadores permanezca, pero digamos que el dueño o quien administra la gestión es una persona distinta. Entonces se sustituye un empleador por otro y las condiciones laborales de los trabajadores se mantienen sin modificación igual. Entonces, esa figura también puede darse en estos momentos de emergencia sanitaria y lo que ha dicho la norma es, aunque haya habido una sustitución patronal, también podrá el empleador aplicar por el PAE, para el PAE. Claro está, entonces habrá aquí unas reglas especiales sobre qué documentación se deben solicitar por parte de la UGPP para verificar que se haya cumplido con los requisitos que mencionaba Giovanni anteriormente. Entonces, simplemente es eso, queremos dejarles el mensaje de que se tendrá que verificar, claro, los ingresos con las reglas establecidas de comparación que mencionaba Giovanni, y entonces para ello muy seguramente se necesitará información económica financiera del antiguo empleador si es que la sustitución ocurre en estos periodos mientras se puede aplicar para el PAE. Listo. Muchas gracias, Carolina, por esa aclaración. Como lo ve este tema de la sustitución del empleador y cómo se va a determinar la disminución de ingresos, va a ser complejo, aún no está reglamentado. Muy posiblemente esto nos va a llevar a que el Ministerio de Hacienda, por medio de alguna de las resoluciones, como ya lo hizo con la 1129, aclarará estos puntos y qué información se va a tener en cuenta o no. Así que es importante tenerlo ahí como... Este es el ejercicio práctico que les quería proponer, muy de la mano con lo que la propia UGPP ha tratado de explicar en relación con qué pasa con ese 80% que nos indican dentro de la norma. Entonces, más o menos esto funciona de la siguiente forma. Supongamos que tenemos 100 trabajadores dentro de la planilla del mes de febrero y que para la solicitud de mayo, que fue la del mes pasado, teníamos 80 trabajadores. De esos 80 trabajadores que teníamos en la planilla del mes de abril del 2020, realmente solo 60 coinciden con los que yo ya tenía referenciados en la planilla del mes de febrero. Entonces la noción de trabajador coincidente, que ven ahí ustedes súper grande en mayúscula, hace alusión a los trabajadores que coinciden entre la planilla de febrero y la planilla del mes del que estoy haciendo la solicitud. Entonces, nuevamente, lamento ser repetitivo, pero pues es importante. En el mes de junio que estamos, la solicitud es sobre el mes de mayo, de allí que la comparación para hallar los trabajadores coincidentes es la planilla del mes de mayo versus la planilla del mes de febrero. En el mes de julio se tomará la planilla del mes de junio para hacer esa comparación y así también en el mes de julio. Una vez la UGPP tiene claridad sobre cuáles son los trabajadores coincidentes, desarrolla la operación que ustedes ven allí abajo. Es tomar la cantidad de trabajadores coincidentes, multiplicarlo por 100%, que es el tope que nos dan para darnos el auxilio, y lo dividen entre el 80%, que es el mínimo.
Esto lo que va a generar es que no solamente me den, en este caso particular, 60 aportes, sino más aportes, ya que será el 80%, pero sobre esos trabajadores que yo ya he reportado. Entonces, muy posiblemente cuando se encuentran estas fluctuaciones de trabajadores, de cantidad de trabajadores como de nombres de trabajadores, es posible que aun cuando solamente coincidan 60 o 50 o 40 trabajadores en relación con los que tenía reportados en el mes de febrero, no solamente me van a dar 30, 40 o 50 aportes, sino lo que resulte de aplicar esta fórmula que ustedes ven allí. Esto, pues digamos, como les comento, lo que refuerza la idea de que el 80% de trabajadores no es un requisito. O sea, no significa que si yo tengo menos del 80% de mis trabajadores en relación con los que había reportado en el mes de febrero, no me van a entregar auxilio o que solamente me van a entregar un auxilio por aquellos que yo reporte y que sean coincidentes. Estos que ustedes ven a continuación ya son los documentos que se van a exigir para la postulación. Como ustedes lo ven allí, no hay ni reportes contables, ni nada de lo que nosotros hemos explicado en relación con la cantidad de trabajadores. No hay que pasar una lista de nómina, no hay que pasar un registro de trabajadores a los cuales va a ir destinado este aporte, nada de eso. En estos documentos de postulación solamente, pues en teoría nada más son 3, como ustedes lo ven allí. Ni siquiera me están solicitando las planillas. Para las planillas, como lo vamos a ver, lo único que me están solicitando es el número de la planilla para que la OGPP la pueda descargar y pueda hacer las comparaciones respectivas. Entonces, lo primero es una solicitud firmada por el representante legal en la forma en la que se determina la OGPP, pero ya en este momento cada banco tiene su propio modelo de solicitud, así que pues la recomendación es no vayamos a ir a coger la UFPP, sino que pues tomemos la que ya aparece en la página del banco. Debemos subir el certificado de existencia y representación legal, como ya también ustedes lo saben en relación con las temporales y las uniones temporales y los consorcios. Basta solamente con el RUT, y lo mismo pasa con las ESAL. No es el certificado de existencia y representación, sino el documento que les corresponda dependiendo del régimen legal en el cual se encuentren. Y además la certificación firmada por el representante legal en el cual se indique la disminución de ingresos. Solamente hay que decir, certifico que hay una disminución de ingresos. Lo otro es que los empleados sobre los cuales se recibirá efectivamente recibieron el salario del mes inmediatamente anterior. Nuevamente, en este caso, que es el mes de junio, es que hayan recibido el pago de salario del mes de mayo. Y tercero, que en este momento ya no aplica, es certificar que con los recursos que se dieron respectivos del mes de abril, se pagó la nómina de abril, o sea, los recursos que se dieron en el mes de mayo. Como lo ven, es una solicitud muy básica, muy clara, no hay mayor información que se va a entregar aparte de esto. Esta es un poco la dinámica que va a seguir la UGPP en cuanto a las fechas máximas que hay para el reporte de la información. Entonces, observen cómo en el mes de junio vamos a tener hasta el 17 y en el mes de julio hasta el 16 para entregar la información que nos están solicitando. Y pues obviamente para poder entregar el número de la planilla de seguridad social va a ser supremamente importante tenerla pagada antes de esas fechas. Entonces, claro, como ustedes lo ven ahí, los documentos son los que ya pudimos ver. Tener la seguridad social pagada antes del 17 de junio, la solicitud suscrita por el representante legal, el certificado que nos solicitan firmado por representante legal y revisor fiscal, y el número de la planilla. Ojo, no tenemos que subir la planilla física, sino que nada más nos van a pedir el número con el cual está identificada esa planilla. Teniendo en cuenta lo anterior, miren que como pues los que de pronto puedan estar un poco relacionados con los temas de nómina, sabrán que este cuadro lo que nos indica es el máximo momento en el cual yo puedo pagar la seguridad social de acuerdo con los últimos números del NIT. Con base en este cuadro, hay incluso empresas que pueden pagar la seguridad social hasta el 26, 27 o 28 de cada mes. En este caso, me voy a devolver, teniendo en cuenta que hay que tener la seguridad social pagada
antes del 17 de junio y el 16 de julio, pues entonces vamos a ignorar un poco los plazos máximos que aparecen en este cuadro para poder ser propiamente beneficiarios y que no tengamos ningún problema al momento de la solicitud. En este siguiente punto, quiero hacer referencia un poco a que lo que ustedes pueden estar viendo, tanto en los cuadros blancos del mes de junio como en los del mes de julio, son oportunidades, o mejor, son etapas de la solicitud en las cuales el empleador debe estar haciendo algún tipo de actividad. En la primera, que ustedes ven allí, pues la idea es que antes del 17 de junio y del 16 de julio, el empleador lleve a cabo la solicitud y que pues la radique, y a partir de allí ustedes ven cómo todo empieza a depender solamente de la UGPP y de las entidades bancarias respectivas. Desde que se hace la solicitud hasta cuando se va a llevar a cabo el desembolso del dinero, hay una diferencia de aproximadamente 5 días, 6 tal vez hábiles, por lo cual incluso también la recomendación es que si se puede hacer la solicitud antes del 16 de junio y 16 de julio respectivamente, se haga con la intención de que si hay algo que corregir o algo que añadir, se tenga el tiempo suficiente, porque al inicio, incluso para el mes de mayo, la primera información que se obtuvo es que la solicitud se iba a poder hacer en cualquier momento del 17 de junio, digamos en este caso para hacer la alusión al mes de junio, o al mes de julio también. Eso significa que no iba a aplicar el horario de oficina. Pero pues la sorpresa que se encontraron muchos es que a las 4 de la tarde ya se cerraba la opción para el banco de hacer la solicitud. Entonces por eso es mejor hacer las cosas con bastante tiempo para, pues, si hay algún tipo de problema, esto se pueda corregir. Ya después de que la OGPP ha hecho todo lo que necesitaba hacer en relación con la verificación de los trabajadores, la verificación de las pilas y la información de la entidad financiera, ven ustedes como en la última parte la recomendación es verificar que esta información en relación con lo que nos están dando de aporte se pueda distribuir efectivamente sobre los trabajadores que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque es muy posible que, aunque para la solicitud hayan tenido en cuenta trabajadores que están, por ejemplo, en incapacidades o en licencias de maternidad, pues al momento en que yo vaya a repartir los recursos recibidos, pues yo realmente no le voy a poder dar este dinero que he recibido a trabajadores que están en licencia de maternidad o en incapacidad, pues porque este dinero, en últimas, quien lo paga no es el empleador, sino la EPS. Entonces, ahí es muy posible que haya unas ciertas diferencias que en nómina no reflejen la cantidad real de trabajadores a los cuales yo les debo dar ese aporte. Este tipo de problemas se han vuelto un poco más comunes, sobre todo en relación a esas dos situaciones, mujeres que están en licencia de maternidad y personas que están con incapacidades que superan el mes, y pues digamos que ahí la invitación es precisamente coger todos los dineros que la OGPP o pues la entidad financiera nos ha entregado y hacer una asignación uno por uno de los trabajadores a los cuales yo les voy a pagar nómina, es decir, tanto salarios como vacaciones, para que en caso de que el dinero que haya recibido no se pueda aplicar a situaciones de trabajadores con incapacidad o licencia de maternidad, devolverlos. Estos son los modelos de los formularios, se los presento. Como ustedes los pueden ver de estas dos primeras páginas, no hay pues información más allá de lo que ya hemos visto. Estos modelos ya han sido ajustados por todas y cada una de las entidades financieras en Colombia, y acá en el segundo van ustedes a ver las otras dos páginas que tienen que ver con el resto del formulario, en donde pues ya también se ha incluido la cantidad de trabajadores que son sustituidos o que son el pedazo de acá atrás. Pues si usted hace parte de la sustitución, ya hay todo un marco especial para ello, que fue lo único que adicionó esta circular 02 de la UTP. Ya con esto entonces concluimos un poco el marco general de lo que es la solicitud del PAEF, especialmente para los meses de junio y julio. A la fecha no ha salido una reglamentación en relación con el pago que se solicitará en el mes de agosto.
razón por la cual no conocemos fechas máximas en las cuales se pueden llevar a cabo esta solicitud. Así que pues bueno, le vuelvo a dar la palabra a Carolina para que nos explique este tema que tiene que ver ya con la restitución de aportes y un poco el marco general de lo que las sanciones que nos podemos encontrar. De acuerdo. Efectivamente, hasta aquí llegó entonces el tema de los requisitos, la documentación, la presentación y el procedimiento para obtener el PAE. Pero es importante que de antemano ustedes tengan en cuenta las consecuencias de incumplir con los requisitos para evitar después riesgos futuros. Entonces, es importante que se lleven el mensaje que podrán ser obligados a restituir el aporte si no cumplían con los requisitos que mencionamos anteriormente. Si además se comprueba que hubo falsedad en los documentos presentados para acreditar los requisitos, es decir, se entregaron documentos que no corresponden con la realidad para demostrar equivocadamente el cumplimiento de uno de los requisitos. En este punto es importante detenerse y hacer énfasis en que el mismo decreto, la misma norma que regula esto, establece que no será necesario que haya una declaratoria judicial de la falsedad en los documentos. Sabrán ustedes que la falsedad del documento puede ser un delito y del cual conoce la justicia penal. Sin embargo, claro, con el objeto de hacer esto mucho más ágil y de evitar que sea necesario que la justicia penal se pronuncie, establece la norma que basta que con la autoridad pueda demostrar eso a través de documentos distintos. La autoridad competente, entiéndase la UGPP, entiéndase, lo hablábamos con Giovanni, la Cámara de Comercio, en fin, no se nada necesario. Esta norma genera controversia y de pronto en su futuro se revise la legalidad de la misma, pero hasta la fecha la norma establece eso, es decir, no se requerirá un proceso judicial para determinar si el documento es falso o no. Bastará que se expongan otros que contradigan el contenido del mismo. En esos casos donde se encuentra una falsedad en los documentos, también será necesario restituir el aporte recibido. Y finalmente, está el de no haber cumplido con el pago de la nómina del mes de abril de 2020. También había otro requisito adicional, otro escenario en el que era necesario devolver el dinero y era cuando se recibía más de lo que se correspondía. Es decir, se cumplía con los requisitos, pero se había recibido más por un tema de números en el cálculo de los trabajadores, etcétera, alguna variable que haya hecho que la empresa haya recibido más. Sin embargo, digamos que aunque se haya eliminado, es importante también mencionar que cuando yo voy a aplicar para ello, debo hacer una manifestación sobre si he recibido o no más del aporte. Entonces, pues digamos que aquí queda como esa pequeña contradicción donde se elimina como una causal para restituir el aporte, pero para cuando yo voy a aplicar para un nuevo mes, tendré que haber notificado si recibí o no recibí más en el mes anterior. Ahora, frente a al régimen sancionatorio, les pasamos a la siguiente diapositiva. Es importante mencionar que será la UGPP la entidad que tendrá el conocimiento sobre estos procesos y será la competente para verificar. Ya lo había dicho anteriormente, es la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, quien determina los aportes al sistema de seguridad social y pues a través de las normas espaciales que crean este aporte, se le ha dado también la competencia para que verifique el cumplimiento de los requisitos y determinar consecuencias como las sanciones que se establecen en el artículo 670 del Estatuto Tributario para aquellas empresas que hayan recibido más aportes de los que les correspondían. Entonces, ahí vemos las consecuencias. Uno, la consecuencia inmediata, que es lo que habíamos hablado en la diapositiva anterior, se tiene que devolver, restituir el aporte que que no debía haber recibido. Por otra parte, puedo tener un 10% de sanción
del valor que debía haber restituido o compensado o que recibí en exceso. Y se aumenta a un 20% ya cuando la UGPP, entiéndase, cuando habla ahí Administración Tributaria, entiéndase la UGPP, cuando ya me ha requerido, he recibido un requerimiento por este aspecto. Entonces, la sanción podrá ser el 10% antes de recibir ese requerimiento o de un 20% cuando ya lo haya recibido. Ahora, volviendo al tema de la falsedad, este artículo 670 del Estatuto Tributario también establece que cuando se hayan utilizado documentos falsos o se haya obtenido el beneficio a través de fraude, entonces no solo tendré que devolver lo que recibí en exceso, sino otro monto equivalente, un 100%. Y adicionalmente lo dice y lo ponemos ahí en negrillas por la relevancia que tiene, que el contador o revisor fiscal, así como el representante legal, podrán ser solidariamente responsables por esas consecuencias. Entonces, en este punto están estas consecuencias económicas, sin perjuicio que además, si se llega a constatar que el beneficio se aplicó a través de documentos que no correspondían a la realidad, también eventualmente podría existir una consecuencia penal que pues sería en una segunda instancia. Entonces es muy importante al momento ustedes, ahora que lo están viviendo y que lo están aplicando, tener cuidado con la documentación que pues corresponda exactamente a la realidad económica y demás requisitos para evitar riesgos. Ya para finalizar entonces los alivios, queremos hablarles del pago de la prima legal de servicios del primer semestre. Este alivio está contemplado en el decreto 770. La prima, ustedes recordarán, aplica para los trabajadores con salario ordinario, no para los trabajadores con salario integral. Es un mes de salario que se paga mitad en el mes de junio y mitad en el mes de diciembre de cada año. Tratándose del primer semestre, tenemos hasta el 30 de junio para hacer ese pago respectivo. Entonces, ¿en qué consiste ese alivio que establece el decreto 770? Bueno, pues corresponde a un aporte de 220.000 pesos por cada trabajador reportado en la pila del mes de junio de 2020. Como les habíamos adelantado, se deben cumplir los mismos requisitos ya explicados para aplicar al PAEF y está destinado para los trabajadores que, según la pila, tengan un IBC entre un salario mínimo y 1 millón de pesos. También es importante mencionar que se tendrán en cuenta los trabajadores que han estado en la compañía para los meses de abril y mayo de 2020. La cuantía del aporte, vuelvo y les digo, es el 220.000 pesos por la prima. Que también nos permite ahora estas nuevas normas que se puedan pagar, que la prima pueda además pactarse, que se pague en cuotas, que los trabajadores junto con el empleador de mutuo acuerdo lleguen valga decirlo nuevamente, a un acuerdo donde esa prima se pueda pagar hasta en 3 cuotas, donde la última no puede ir más allá del 20 de diciembre de 2020, que 20 de diciembre de 2020 coincide también con la fecha máxima en la que se puede pagar el aporte, la prima del segundo semestre. Es importante mencionar que podemos aplicar para el aporte del apoyo de la prima al mismo tiempo que acordamos con los trabajadores el pago en cuotas. No me impide que yo reciba el apoyo del Estado a que yo pacte ese pago en cuotas. Esto busca nuevamente, digamos que darle una flexibilidad en la caja al empleador para mantener el cumplimiento de las obligaciones laborales. Y aquí en este punto también es importante mencionarles que para el sector agropecuario hay una norma especial donde
los mismos requisitos aplican, el mismo monto aplica, y lo único que cambia ahí es la entidad encargada de dar cumplimiento a este pago, que será el Ministerio de Agricultura. Eso es básicamente con relación al pago de la prima, y es, sin duda, es un apoyo importante, es en cuanto al acuerdo que les queremos recomendar. Esos acuerdos, como cualquier acuerdo con los trabajadores, debe ser libre, voluntario, y debe mantener se debe mantener una evidencia de ese acuerdo. Entonces, en momentos de pandemia, pues si no hay posibilidad de tener un documento escrito, por lo menos sí una grabación autorizada con el trabajador, que de manera libre y voluntaria, exenta de presión por parte del empleador, acepte las condiciones de pago de la prima en esas cuotas. Bueno, en relación con esto último que tiene que ver con el pago de la prima y de este nuevo alivio que se ha establecido en favor de los empleadores, vale también, digamos, una pregunta. Nosotros en estos días nos lo estábamos preguntando con Carolina a partir de diferentes planteamientos que nos habían hecho ya, que es que si ante este nuevo auxilio de conectividad, que como ustedes ya bien saben, es aquel auxilio que está reemplazando actualmente el auxilio de transporte creado originalmente por la Ley 15 de 1959 a los trabajadores que no ganan más de 2 salarios mínimos y que además están llevando a cabo su trabajo desde la casa. Si este pago que se inventó o que se acomodó el Ministerio de las Tecnologías de la Información se debe tener en cuenta precisamente para el cálculo de las prestaciones sociales, lo que incluye la prima. Pues bien, nosotros nos encontramos como con dos posiciones, una de ellas que es que no se debería incluir, básicamente aludiendo a que lo que se reemplazó fue un pedazo de la Ley 15 de 1959, pero que lo que se debió haber modificado era el decreto o la ley primera de 1963, que es la que dice o la que ordena que para todos los efectos prestacionales se debe tener en cuenta el auxilio de transporte. En nuestra opinión, este auxilio de conectividad sí se debería tener en cuenta para el pago de las prestaciones sociales, es decir, para el cálculo de la prima y para el cálculo de las cesantías, y pues por supuesto eso arrastra también los intereses de las cesantías. ¿Por qué? Porque, pues para no hacerles el cuento como muy largo y para entendiendo el tiempo que tenemos, si bien no se modificó la ley primera de 1963, que es la que alude a la naturaleza prestacional que tiene el auxilio de transporte en relación con estas dos prestaciones sociales, lo cierto es que sí se modifica la ley 15 de 1959 y de hecho la ley primera de 1963 dice que el auxilio que se encuentra regulado en la ley 15 de 1959 se tiene en cuenta para efectos de las prestaciones sociales. Entonces, claro, lo que pretendía acá el gobierno nacional era precisamente reemplazar la causa del pago, pero no sus consecuencias ni sus efectos, razón por la cual nosotros consideramos que a partir de la vigencia de este decreto, que pues es el 4 de junio del presente año, los pagos que se den con ocasión al auxilio de conectividad sí se deberían tener en cuenta para el pago de la prima y de las cesantías que se causen en este año. Esto, como les cuento, es una opinión que hemos tratado de elaborar con Carolina y nos parece lo más sensato, además, en relación a que si el gobierno quisiera que este auxilio fuera algo totalmente diferente, no hubiera modificado la ley del auxilio de transporte, sino que hubiera inventado un auxilio totalmente diferente, lo cual pues no fue así, y esto es algo que les queremos dejar como a especie de bonus, ya que estamos hablando de lo que trata la prima y las alternativas que hay para su pago y el PAP. Correcto. Yo creo que ya para finalizar y darle entonces inicio a las respuestas sobre las preguntas que se han planteado, yo sí quería finalizar diciendo, en cuanto al auxilio de transporte y por lo que no se cambie la misma norma, deberían seguir siguiéndose los mismos principios. Es decir, el auxilio de transporte se causa en la medida en que el trabajador devenga menos de 2 salarios mínimos y requiera el transporte para la prestación del servicio. Entonces puede ocurrir
que si aquellos que no se están trasladando, pero se quedan en casa y entonces están trabajando remotamente, pues les aplique el auxilio de conectividad. Pero si están en casa y no están prestando servicios, pues no les aplicaría ni el auxilio de transporte ni el auxilio de conectividad porque no se cumplen los requisitos. Entonces, habrá en este punto también personas que por la situación de la emergencia, el aislamiento preventivo obligatorio, no puedan estar desempeñando labores ni presencial ni remotamente, que no tendrán derecho a ese auxilio. Ahora sí, si quieres, entonces empecemos con las preguntas, que ya hay varias. Perfecto, sí. Bueno, la primera que tengo aquí dice, ¿esto aplica solo para empleados o incluye practicantes universitarios? Creo que para el momento en el cual estábamos hablando, esa pregunta es de las 9:11, se estaba haciendo alusión a la posibilidad de cotizar extemporáneamente sin intereses. Pero igual, pues me referiré como a ambos. En primer lugar, la posibilidad de cotizar sin que se generen intereses, que fue lo primero que explicó Carolina, se puede aplicar a todas las personas sobre las cuales yo hago aportes. Esto también incluye, digamos, practicantes en el caso de los aportes que me obliga el decreto 055 del 2015 e incluso también para aprendices, de acuerdo con la etapa en la que estén, si práctica o la anterior, se me olvidó el nombre. O inclusive para trabajadores independientes, no vinculados laboralmente. Cualquier Exacto. cotización al sistema no estará sujeto a los intereses de mora. Exactamente, pero para el PAEF no. O sea, el PAEF no aplica ni para aprendices ni para practicantes universitarios. Entonces ahí sí hay una diferencia en lo que se puede aplicar en cada uno de esos alivios. La segunda pregunta, ¿en este mes se puede recibir el subsidio de nómina y de prima? Bueno, acá, bueno, lo primero que hay que aclarar es que dentro de los requisitos que estábamos viendo precisamente en relación al pago del auxilio por la prima, se exige la pila del mes de junio. Y pues la pregunta es ahí, ¿cuándo ahí se genera la prima del mes de junio? Pues en el mes de julio. Entonces, lo que hay que esperar es, uno, la reglamentación del ministerio, que posiblemente lo que va a decir es que PAP se va a pagar en el mes de julio, ya que ese es en el mes en el cual tenemos la plantilla de junio, para que la OGPP pueda hacer la comparación entre abril, mayo y junio de los trabajadores que yo tenga, pero adecuando esa primera aclaración a la pregunta, sí, en el mes de julio, el mes en el cual se tendría que hacer la solicitud para el pago del PAP, se podría presentar al mismo tiempo la solicitud para el beneficio de pago de nómina junto con el PAP. O sea, se puede pedir ambos al mismo tiempo y lo que tenemos que esperar es solamente la reglamentación del Ministerio de Hacienda. No sé si quieras agregar algo más, Carolina. No, de acuerdo, de acuerdo. Si quieres, vamos entonces a Tercero, la siguiente o pregunta. sea, si están suspendidos desde abril, no me puedo beneficiar del apoyo de la prima. Acá vamos a diferenciar dos conceptos. El PAEF sí exige, o mejor, excluye a aquellos trabajadores que tuvieron el contrato laboral suspendido en los diferentes meses en los cuales se va a solicitar el apoyo económico. Sin embargo, el requisito que se exige para el pago de la prima no es que los contratos no se hayan suspendido, sino que los trabajadores aparezcan registrados en los meses de abril, mayo y junio. Esto en la práctica significa que yo puedo tener un trabajador cuyo contrato está vigente, pero que ha sido suspendido en los meses de abril, mayo y junio, y aún así él sí me va a contar para el pago de la prima, atendiendo también a otra razón de carácter legal, que es que la suspensión del contrato laboral no suspende ni el pago de prima, ni es tiempo que yo pueda restar para efectos del cálculo de la prima. Es decir, una persona que incluso haya tenido el contrato suspendido durante todo el primer semestre del año 2020, pues tiene derecho a la prima, porque como se nos indicó, primero el artículo de los artículos 51 al 53, que son los que hablan de la suspensión del contrato, ninguno de ellos me autoriza a descontar el tiempo que el contrato ha estado suspendido. Y atendiendo a esa noción legal, no importa que un trabajador haya tenido el contrato suspendido en los meses de abril, mayo o junio, en todo caso sí genera prima y por ende yo puedo utilizarlo para efectos de solicitar el PAP.
Y la cuarta pregunta que está muy interesante, el IBC de 1.000.000 de pesos, ¿con qué base se toma? El salario de la última pila, el promedio del semestre. Volvemos un poco a las nociones anteriores que tienen que ver principalmente con el hecho de que para la prima lo que nos están exigiendo son las planillas, los meses de abril, mayo y junio. Entonces, lo que vamos a encontrar muy posiblemente es que la OGPP, en aquellos casos en los cuales hay salarios variables o salarios que fluctuaron en esos 3 meses, lo que va a hacer es promediar. Si una vez promedia el IBC de esas 3 planillas, le da que el trabajador ha ganado hasta 1.000.000 de pesos, muy posiblemente va a considerar a ese trabajador para el pago del PAP. De lo contrario, si ese promedio entre esas 3 planillas del IBC, no del salario, del IBC, me generan que el trabajador tuvo un IBC consolidado mayor a 1.000.000 de pesos, no se va a tener en cuenta. Entonces, miren que también podríamos llegar a tener una situación en la cual, por ejemplo, un trabajador estuvo en abril con un salario incluso inferior al mínimo entre las partes del contrato, que para los meses de mayo y de junio haya vuelto a la normalidad, pero como el IBC del mes de abril quedó sobre el mínimo, puede que eso con las otras planillas supere el 1.000.000 de pesos. Digamos, son situaciones que se pueden llegar a dar. Entonces, no importa tanto el salario que el trabajador haya tenido en esos 3 meses, sino el IBC reportado, que es lo que va a utilizar la OGPP. Y creo que esas son hasta ahora todas las preguntas que tenemos. Giovanni, hay otra pregunta que nos enviaron solamente para organizadores y te la voy a Ah, leer. ok. Dice, buen día, para la disminución de ingresos de PAT, ¿qué periodos se deben tomar? Bueno, digamos que ese es uno de los aspectos que en este momento está bajo reglamentación. Debemos esperar un poco como que va a decir el Ministerio de Hacienda, ya que lo único que se hace es indicar que debe haber una disminución de ingresos igual a lo que ocurre con el país del 20 o del más por ciento, pero no, hasta ahora no hay claridad si esa disminución de ingresos se va a hacer con ocasión a todo el semestre o con ocasión al mes de junio. Eso no se tiene claro aún. Ahí veo que hay otra. Sí, están preguntando, pero con relación a lo del ingreso base de cotización que mencionaban ahorita para aclarar si era la del último salario de la pila o del promedio, que si existía ya un lineamiento al respecto o si se debía o lo darán con el formulario probablemente, están preguntando. Bueno, este aspecto no va a ser tocado en la reglamentación del formulario, ya que como les menciono, como ocurre con el PAEF, no van a solicitar sobre cuáles trabajadores usted va a hacer la solicitud. Yo creo que dentro de la reglamentación lo único que se va a decir es que en el formulario se deben indicar los números de las planillas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, y que ya a partir de eso la OGPP va a determinar cuáles son los trabajadores que cumplen con esa condición, que es el hecho de tener un IBC no mayor a 1.000.000 de pesos, que como les comento, muy posiblemente será en relación al promedio que me genere los IBCs de esos 3 meses. ¿Tenemos alguna otra? No. Si no estoy mal, Daniela, creo que aquí hemos dado respuesta a las preguntas en el chat. Sí, sí, exacto. No tenemos más preguntas por ahora. Bueno, perfecto. Entonces yo creo que con esto damos fin a la presentación. Estamos disponibles, como lo mencionamos en un inicio, pues tendrán acceso a la presentación y a la grabación si es necesario del webinar y ya tienen ahí nuestros correos electrónicos en caso de que necesiten dudas adicionales, estamos disponibles y queríamos nuevamente agradecerles el espacio que nos han dado para exponer estos puntos. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a Carolina y a Giovanni, también pues a Diego y a Catalina por este espacio. Ya saben que pues la próxima semana tendremos en nuestra página web la grabación y la presentación pues del webinar del día de hoy. Nuevamente mil gracias, espero también que les hayamos resuelto todas las dudas
y pues ya tienen los contactos de nuestros expertos. Gracias a ti, buen día. Bueno, feliz día para Que todos. estén Que muy estén bien. bien. Feliz puente. Vale, lo mismo, chao. Gracias, hasta luego.